Muy bien, pasamos al estudio de la palabra de Dios y continuamos en esta mañana con la secuencia que hemos comenzado hace 2 domingos atrás y le hemos titulado Encuentros con Jesús. Hemos estado compartiendo eventos donde Jesús tiene una interacción, un encuentro con personas de una manera cercana, profunda, íntima, y hemos dicho domingos atrás que son encuentros que nos arrojan muchísima luz, nos enseñan muchísimo acerca de la manera en que nosotros hoy podemos también de igual manera tratar tanto con nuestros hermanos como con aquellas personas que todavía no han conocido del Señor. Decíamos que también viene muy bien como ayuda, como orientación para el movimiento que estamos promoviendo de discipulado, donde quisiéramos que la mayor cantidad de hermanos posible pudiesen estar involucrados en una red de compañerismo, de adoración, de oración, de compartir la Biblia juntos, con el objetivo de juntos crecer, apoyarnos, animarnos en nuestro peregrinar en la fe. Decíamos que estos encuentros nos arrojan muchísima luz para eso, pues estamos viendo a Jesús cómo de una manera personal se establecen conversaciones, diálogos donde se hablan de manera muy particular, según las características, experiencias que cada persona que tiene ese encuentro con Él vive, experimenta. También hablábamos que algo más que nos aportan estos encuentros es observar el acercamiento pastoral que Jesús tiene con cada una de estas personas, y es un modelo, un patrón perfecto para que nosotros aprendamos de Él también. El cómo relacionarnos con los demás hermanos en aras de ser de edificación, de bendición, de apoyo para otras personas. Entonces, mis hermanos, estamos ante conversaciones muy profundas y somos llamados también a vivir en diálogos profundos con los demás, tanto en el círculo más estrecho de nuestra vida, que puede ser nuestros familiares, amigos, vecinos, y así con las personas que más distantes estén de nosotros, pero donde pueda haber diálogos acerca de los temas profundos de la vida. Hoy podemos salir a la calle, estar en una cola, estar en algún lugar esperando algún tipo de servicio, y nos damos cuenta cómo el cubano es muy, pudiésemos decir, muy sociable. Alguien lo dijo, gracias. Y enseguida se establece una conversación. Pero en ocasiones el ancla para esa conversación es, esto no está fácil, esto está duro. Y ahí se empieza una descripción de todo lo que se está viviendo, ¿sí o no? ¿Cuántos lo hacen? Amén. Así pasa. Entonces ya vemos cómo en nuestro caminar diario hay muchas posibilidades para establecer conversaciones profundas. Conversaciones donde vayamos mucho más allá de esto está difícil, sino los porqués más profundos de la vida. Entonces, apropiémonos de aquellos principios que puedan ser aplicados a nuestra vida en estas conversaciones de Jesús y pidamos al Señor que podamos ser instrumentos en sus manos, instrumentos para salvación. Oramos y pasamos al texto de la Biblia. Señor, gracias porque hasta este momento hemos podido adorarte, exaltarte, cantar las verdades de tu evangelio, proclamar quién tú eres, reconocer quiénes somos en ti y quiénes éramos antes de que Cristo fuese nuestro Salvador. Gracias porque ha sido de mucho provecho hasta acá, hasta aquí lo que hemos podido cantar y juntos reflexionar en esta mañana. Ahora pedimos por esta oportunidad de compartir tu palabra, que pueda ser también un momento de reflexión profunda, un momento para mirar en tu palabra el proceder de Jesús, la manera en que Jesús trató con tantas personas. Estamos hablando de identificarnos con los principios de comunicación de Jesús y las actitudes de su corazón, pero también nos vamos a ver reflejados en cada uno de estos personajes o cada una de estas personas que establecieron conversación con Él, porque Señor, has tenido un encuentro con nosotros y nos vemos reflejados en Natanael, en Nicodemo,
en la mujer samaritana y así en tantos otros que vamos a estar compartiendo a través de estos domingos. Así que estamos reflejados en ambas partes. En un momento llegaste a nuestra vida sacando de nosotros a la luz, quiénes éramos y cuál era la necesidad de ti. Hoy, reconociendo la necesidad de cada día caminar contigo, también estamos del otro lado, conduciendo a otros hasta ti. Así que rogamos que ilumines cada día nuestra mente, nuestro entendimiento y nos hagas conscientes de los preciosos privilegios que nos has dado al hacernos hijos tuyos. En el nombre de Jesús, amén. Bien, vamos al Evangelio de Juan, al capítulo 4. Evangelio de Juan, capítulo 4. Esperamos por un momento a que todos lo tengan, no obstante va a estar en pantalla, ya está en pantalla. Y dice así este pasaje. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Iba a ir desde un pueblo a otro, lo describe el pasaje, desde Judea hasta Galilea. No nos vamos a detener en cada detalle de esa historia porque no es el punto al que nos interesa llegar en esta mañana. Solamente hacer énfasis en el versículo 4. Dice, y le era necesario pasar por Samaria. Bueno, si vamos a estudiosos de la Biblia que comentan la Biblia y hacen explicaciones, podemos encontrar un sinnúmero de explicaciones del por qué le era necesario llegar a Samaria. Tampoco nos vamos a detener en esas razones. Solo vamos a ver un detalle cuando la Biblia dice aquí que era necesario pasar por Samaria. Con total precisión, categóricamente podemos decir, afirmar, que Jesús nada lo hacía porque vivía a la aventura. No hay coincidencias, no hay casualidades en Jesús. ¿Las hay? ¿En Dios hay casualidades? No las hay. Así que el hecho de que la Biblia diga que era necesario pasar por Samaria, podemos estar seguros que era necesario pasar. Solo se afirma que era necesario. Y como ya decíamos, Jesús, todos los pasos que Dios los dio con una intención determinada. Todo tenía un propósito. Todo tenía algo que quería lograr. Y bueno, al parecer, muy importante es notar, muy posible, o una razón muy posible, es que el Hijo de Dios quería encontrarse con alguien que estaba totalmente perdida. Y era la mujer samaritana. Eso sí lo podemos ver. Si analizamos lo que viene después en el relato, podemos decir que era necesario que Jesús pasara por Samaria para que pudiera tener el encuentro que tuvo con esa mujer samaritana que ahora veremos en esta historia. Entonces, dice el versículo 5, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Bueno, hay elementos históricos importantísimos para poder entender mejor lo que va a suceder ahora en este relato. Los samaritanos, ¿quiénes eran? Bueno, si nos remontamos siglos atrás en la historia de Israel, vamos a encontrar que en Samaria vivía un grupo grande del pueblo de Israel. Las tribus de Judá y otras fueron llevadas por los babilonios al cautiverio. Ellos quedaron allí, los asirios tomaron esa zona y para esos israelitas que vivían ahí sucedió que hubo una mezcla. Se creó como una especie de mestizaje. Muchos asirios vivieron, se mezclaron, tanto genéticamente como también religión y cultura, un poco que fueron hasta cierto punto mezcladas. Para un judío mencionarle a un samaritano era mencionarle a alguien totalmente inmundo, inmerecedor de ser parte del pueblo de Israel. No obstante, cuando vamos a la historia, y lo vemos en esta misma historia, en muchas ocasiones la samaritana dice, nuestros padres, este es el pozo de nuestro padre Jacob, porque es que había una identificación con la misma historia del resto del pueblo de Israel, pero había ocurrido ese fenómeno social que produjo que se desmembraran este grupo de Israel del resto de la nación.
Bien, entonces teniendo esas ideas ya en cuenta, pasamos al versículo 6. Y estaba allí en el pozo de Jacob, Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, la hora al mediodía. Jesús estaba cansado, se sienta en el pozo y ahora comienza el encuentro. Jesús toma la iniciativa para establecer un primer contacto con esta mujer. Un detalle importante cuando hablamos de tomar la iniciativa es que miramos nuestras propias vidas y nunca olvidemos que Él tomó la iniciativa para nuestra salvación. Él tomó la iniciativa para traernos a su camino. Eso es bien importante tenerlo siempre en cuenta. Veíamos al comienzo, era necesario pasar por Samaria. Nunca Dios hace algo sin propósito. Cuando miramos nuestra vida, Él ha tomado la iniciativa para salvarnos. Aunque digamos, yo me convertí, yo me entregué al Señor, yo creí, recordemos, Él te convirtió, Él te trajo a la fe, Él buscó personas para que te hablaran de su palabra, es su iniciativa. Aun cuando éramos débiles y estábamos muertos en nuestros pecados, Cristo vino y murió por nosotros. Cuando en nosotros no había nada que pudiera de alguna manera suscitar, promover, cautivar a Dios. Lo único que pudo cautivar a Dios fue nuestro pecado, nuestra miseria y nuestra incapacidad de acercarnos a Él. Bien, con esa visión, volvemos otra vez al pasaje y dice el versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, sorprendida de que este hombre, que para ella Jesús no significaba nada, un judío que estaba sentado en el pozo. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana? En otras palabras, tú estás claro, tú estás consciente de lo que tú estás haciendo. Cuando nosotros, religiosamente, culturalmente, étnicamente, somos totalmente despreciados por los judíos. ¿Cómo tú me vas a pedir agua? Además, agrega algo. Dice así, ¿me pides a mí de beber? ¿Qué otra cosa, qué otro elemento agregó? Que soy mujer. Mujer samaritana. Era inconcebible, una por ser samaritana y la otra por ser una mujer sola que estaba llegando a ese lugar. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Era, como ya decíamos, escandaloso que un judío hablara con una mujer extraña en público. Esa es la primera razón que pudo haber sorprendido a esta mujer, pero también muy importante la división, la separación, como ya decíamos hace un momento, las barreras morales, culturales, étnicas que existían entre ellos. Esa era la persona a la que ningún líder religioso se acercaría, porque vamos a ver otros detalles más ahora, posiblemente ya lo conozcamos muchos de nosotros, que adornaban, si cabe la palabra adornar, que describían a la mujer samaritana. Había muchos elementos más que seguramente eran razones suficientes para que ningún líder religioso de prestigio se acercara a ella. Sin embargo, Jesús, con toda intención, rompiendo con todas esas barreras, llega hasta la mujer samaritana. Hemos nosotros, como creyentes, como personas, en momentos al relacionarnos con alguien o ante la presencia de alguien, ¿estamos conscientes que hemos experimentado en ocasiones barreras que nos han impedido llegar a alguien? Moralmente es mejor no inmiscuirse con esta persona. Religiosamente, si entro en un diálogo con esa persona, va a ser un debate. ¿Nos ha pasado? Es preferible no acercarme porque esto posiblemente me traiga un conflicto. Déjeme decirle que eso para Jesús no fue impedimento. Jesús, con toda intención, llega. Un principio importante para nosotros, para aprender.
de ese principio. Jesús no vio fronteras, no vio banderas, no vio ideología, raza, color, solo vio un alma necesitada. Y de eso tenemos que aprender nosotros, de ese principio. ¿Qué vemos delante? ¿El pecado en su máxima expresión o vemos a un pecador que necesita de un Salvador? ¿Qué vemos? En muchos momentos una barrera para nosotros acercarnos a alguien puede ser precisamente el pecado que se exterioriza, que nos asombra y que nos hace tener repulsión. Pero Jesús no se concentró en lo que externamente podía brotar de aquel corazón, porque como dice Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. Jesús no miró lo que hablaba la boca, Jesús miró al corazón. Y de ahí tenemos que aprender. Tenemos que mirar el corazón. No se puede crear muros ni sostener muros que Dios no levanta ni levantará jamás. Somos llamados a no ser amigos del mundo en el sentido de vivir identificados y compartiendo con aquellos principios existenciales, religiosos, que vayan en contra de nuestra convicción. Pero somos llamados a caminar en este mundo, tomando de la mano a todo aquel que podamos para traerle a Cristo. Sí somos llamados a eso. Así que nunca permitamos, pidamos a Dios que nunca permitamos que el prejuicio y que el miedo a romper con nuestra estabilidad de hombre santo nos impida acercarnos a alguien que consideremos que está sumergido, inmerso, sucio en el pecado. Lo vemos en la persona de Jesús. Seguimos. Versículo 10. Vamos a ver cómo el pasaje nos muestra que Jesús le llevó a reconocer la necesidad más profunda que esta mujer tenía, usando incluso ilustraciones, puntos de referencias para decirle a la mujer, tú tienes necesidad de algo, tu corazón, tu alma necesita algo muy profundo. Y qué mejor que ya que están sentados en un pozo y ya que están sacando agua del pozo, con eso crear una imagen espiritual. Versículo 10, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías agua y él te daría agua. Muy interesante lo que este texto está diciendo. Si conocieras el don de Dios, la palabra don significa regalo, con la connotación de un regalo abierto, gratuito, por iniciativa de la persona que lo da. Y está diciendo Jesús, si conocieras el regalo inmerecido, con total iniciativa de Dios, que hoy está en tu presencia. Si tú conocieras quién es el que está hoy diciéndote, dame de beber, tú invertirías las cosas y dirías, no, tú eres quien debes darme de beber a mí. Así lo dice el pasaje. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Versículo 10 al final. Tú le pedirías y él te daría agua viva. Palabras posiblemente muy extrañas a los oídos de esta mujer. ¿Cómo que agua viva? Posiblemente esta mujer entendería en términos de agua fría o fresca, agua caliente, agua sucia, agua limpia, pero ¿cómo dice Jesús? Agua viva. Una calificación totalmente diferente para aquella agua, por supuesto, porque mientras ella en su entendimiento lo único que podía entender era una necesidad física ante un líquido físico que mitigaba o saciaba una necesidad, Jesús estaba hablando ahora en términos espirituales muy, pero muy profundos. ¿Ella había entendido el significado de las palabras de Jesús? Hasta el momento no. Miren lo que dice, versículo 11. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tú tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? La mujer samaritana, siendo rechazada por el resto de los judíos,
reconocía que había una historia muy interesante que le daba fundamento a su vida, identidad. Nuestro Padre. Cuando se habla de nuestro Padre, se está hablando con un sentido de pertenencia. Yo vivo arraigada históricamente, genéticamente, soy una descendiente del padre Jacob que nos dio de este pozo. Versículo 13. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Ya Jesús le está llevando a entender un poco más. Mujer, yo no te estoy hablando del agua que brota de este pozo y estos manantiales. Yo te estoy hablando de agua viva. Lo vamos a ver dentro de un momento, pero ya vamos a anticiparnos. Yo te estoy hablando de un agua, metafóricamente, que va a saciar una sed más profunda. Una sed que no logra mitigar nada físico de este mundo, ni el agua, ni otra cosa. Nada lo podrá saciar. Versículo 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: pónganse ustedes en este momento sin un conocimiento de la Biblia como el que tenemos hoy, porque hoy para nosotros nos suena posiblemente mucho menos desconocido que lo que para esta mujer resultaban estas palabras. Pongámonos en este momento en el lugar de esta mujer. Esa mujer diría: ¿de qué me está hablando este hombre? Piénsalo. ¿De qué cosa me está hablando este hombre? Si yo lo único que tengo es sed y necesidad de agua, y este hombre me está formando, hablando en términos bien populares, un trabalengua. ¿Verdad? Piensen. Dice Jesús, versículo 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Cabe otra vez la pregunta: ¿había entendido? No había entendido. La mujer todavía en su mente lo que entendía es: si bebo de esa agua que este hombre está mencionando, nunca más tendré que venir a este pozo, nunca más tendré que buscar una cuerda para extraer agua. Totalmente libre, inmune a la sed. Es lo que ella seguía pensando en términos puramente físicos. Cuando ella pide el agua, de esta manera todavía no sabía quién era Jesús, solamente un judío que se le acercó en el camino cuando ella iba a sacar el agua. Lo único que ella entendió fue que iba a ser saciada y que no iba a tener sed ni acudir a ese pozo. Pero para nosotros entendemos que el agua que Jesús estaba ofreciendo no era simplemente para saciar la sed física. El agua realmente es tan necesaria para el ser humano que nosotros podemos pasar días sin ingerir alimentos, pero sin beber agua no podemos. Es imprescindible para nuestro organismo. ¿Por qué es tan importante hablar del agua? Porque la Biblia no es la primera vez. Hay muchos textos, incluso en el Antiguo Testamento, que hablan de la sed del alma, que hablan de la necesidad más profunda del ser humano en términos de sed y de agua. Vamos a ver un texto. Queremos ver un pasaje que consideramos que es clave para entender lo que Jesús le estaba diciendo a la samaritana. Va a estar en pantalla. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Va a estar en pantalla. Ya está en pantalla. Vamos a leer este pasaje juntos y somos parte de la exposición. Dice así: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas, cisternas que no retienen el agua. Bueno, esto fue un ensayo. Ahora vamos de verdad a la presentación. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen. Bien,
Este es un pasaje del Antiguo Testamento donde Dios levanta a un profeta para denunciar cuál era el mal espiritual, cómo estaba la relación de este pueblo con Dios. Y usa precisamente la imagen del agua. Presenta a Dios como la fuente de agua viva precisamente. Y este pasaje está denunciando en el pueblo de Israel que dos males había hecho el pueblo. O sea, dos maldades latentes y visibles habían roto, habían distanciado al pueblo de Dios. ¿Cuál era la primera? Lo habían dejado a él como fuente de agua viva. Es decir, Dios estaba diciendo, yo los creé, yo establecí para ustedes la forma en que nos íbamos a relacionar, en que ustedes me iban a adorar y en la manera en que yo iba a hacer su provisión. Su provisión más allá de lo material. Yo iba a ser el todo en sus vidas. Yo iba a ser quien iba a saciar completamente sus vidas. Dice Dios, me han dejado a mí como la fuente de agua viva. Y en segundo lugar, han cavado para sí cisternas rotas que no retienen el agua. En nuestro contexto sabemos muy bien lo que es una cisterna. ¿Cuántos tienen cisterna? ¿Cuántos desean tener una cisterna bien grande? ¿Verdad? Sin embargo, ¿qué pasaba con esta cisterna? Dice el pasaje. Crearon para sí cisternas, pero estas cisternas estaban agrietadas, rotas. Por lo tanto, entraba el agua, la imagen creada en este pasaje, y no se retenía, se iba. En términos espirituales, en términos existenciales profundos, Dios está diciendo, ustedes lo que hicieron fue, rompieron toda conexión conmigo, que soy el dador de la plenitud de vida, que los creé para que viviesen en una relación armoniosa, perfecta, enriquecedora conmigo, y han comenzado a ser ustedes sus propios dioses. Han tratado de crear la manera autosuficiente de abastecerse, de llenarse, de darle sentido a la vida, de sentirse satisfechos en la vida. Y en otras palabras, el profeta, en nombre de Dios, estaba diciendo, sin embargo, cada intento de ser llenados es un intento fracasado. Cada intento de ser sus propios dioses termina siendo una total frustración y fracaso, porque las cisternas están rotas y no retienen el agua. El pasaje de Jesús con la samaritana se está refiriendo a la sed del alma, a la necesidad de vivir en una relación estrecha con el Dios que te creó, de vivir para lo que tú fuiste creado. Vamos a ver qué más nos cuenta la historia. Todo ser humano tiene un vacío dentro, un vacío muy profundo, y como dijo un autor cristiano que consulté, dice, un ser humano tiene un vacío dentro que puede ser medible. El tamaño de ese vacío es el tamaño de Dios, porque Dios te creó para Él llenarlo. Por lo tanto, cuando Dios no está, y entendemos cuando decimos Dios que no es cualquier Dios, como muchas personas dicen, yo creo en Dios a mi manera, sino el Dios que se revela en la Biblia y que en la persona de Cristo trae salvación. Cuando el Evangelio no es quien llena tu vida, vamos a tener que estar buscando algo que de alguna manera mitigue la necesidad más profunda que tiene tu corazón, que tiene tu alma. Y según el pasaje de Jeremías, todo intento que hagamos por llenar ese vacío se va a ir entre las grietas, porque es cisterna rota. De ahí que nunca va a haber un corazón saciado. De ahí que siempre va a haber algo nuevo que buscar, porque el corazón no se va a saciar con nada terrenal. Nada en este mundo puede ser un sustituto para Dios. La llenura que Dios va a dar a tu corazón, tú mismo no la puedes dar. Tú no puedes llenar tu corazón, porque la única fuente de agua viva, usando los términos usados en este pasaje, se encuentra en el Señor. Vayamos otra vez a la historia. Dice así el versículo 16. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido.
Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho bien. Cuando Jesús le dice, ve, llama a tu marido y ven acá, y que ella le responde, no tengo marido, ¿de verdad Jesús no sabía que ella no tenía marido? ¿O Jesús no conocía cuáles eran los vínculos que ella tenía amorosos? ¿Él no lo conocía? Jesús quiso llevarla a ella a ser confrontada con su realidad. Eso es lo que Jesús quiso hacer. Y esos 5 maridos y lo que está sucediendo nos habla profundamente de ella, pero nos habla profundamente también de nosotros. Y lo veremos ahora. Otra vez leemos esta porción. Versículo 16, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Es decir, has sido plenamente sincera. Bien, Jesús le hace esta pregunta para desatar un tema profundo, muy importante y determinante para la vida de esta mujer. Empezamos hablando un poco de aquella cultura. En aquella época, decir que una mujer había tenido 5 maridos, déjeme decirle que hoy se dice en nuestra cultura y eso se ha normalizado. Posiblemente una mujer le diga a otro en un contexto determinado, no, tengo 5 maridos. Dice, pero tampoco. Hasta eso puede pasar, díganme. No estoy siendo vulgar, es la realidad para ver la diferencia cultural. Pero en este momento hablar de 5 maridos era algo bien impresionante, bien impresionante. Había tenido 5 maridos y el que tenía ahora, dice Jesús, no es tu marido. No ha habido un casamiento formal, simplemente es una relación, como se diría hoy, de hecho quizás, ¿verdad? O sea, no había formalizado un matrimonio. Al parecer, estamos en presencia de una mujer que trataba de saciarse en los hombres porque no estaba satisfecha. ¿Qué creen? Tanto para aquel momento como para este momento hoy. ¿Qué pasa con alguien que va de brazo en brazo? ¿Qué busca? ¿Qué persigue? ¿Qué sucede? Está buscando algo que logre saciar, que logre dar identidad, que logre hacerse sentir alguien amado, valorado, respetado, alguien que le cuide, alguien que le dé una posición. Y lo más probable es que cuando iba pasando de marido en marido, cada vez su reputación se degradara más. ¿Qué creen ustedes? Y más en esta cultura. Posiblemente se degradara, se deteriorara, se dañara mucho más su reputación y sus ansias de ser respetada. Por lo tanto, esto daba como resultado en esta sociedad una mujer desechada, rechazada, subvalorada, estigmatizada como una mujer mala, como una mujer de poca reputación y poca dignidad. Jamás los discípulos de Jesús probablemente se hubiesen acercado de la manera, con esa apertura que lo hizo Jesús a esta mujer. De manera directa, no en una multitud, no que se le acercó por voluntad propia, por iniciativa de la mujer, que Jesús, posiblemente muchos religiosos, incluyendo los discípulos de Jesús, temerían acercarse porque podía verse comprometida su reputación. Sin embargo, Jesús abiertamente llegó a ella. Una mujer buscando ser acogida, amada, representada, valorada, respetada, dignificada, con una compañía. Sin embargo, iba por 5 y este ya era un sexto. La mujer había tenido tantos hombres. Sin embargo, Jesús le pregunta por el marido porque quería llegar a lo más profundo de su corazón. Quizás esta mujer decía, el próximo marido me va a tratar mejor. Quizás decía, en una próxima experiencia voy a encontrar la verdadera felicidad. Bien, como una aplicación hasta aquí y que nadie se ofenda. ¿Te identificas de alguna manera con esta mujer?
y no necesariamente en el plano amoroso. Caminamos por esta vida años y años. Pasamos por la niñez, adolescencia, juventud. Bueno, depende del momento, el periodo de la vida que estemos, cada uno de los que aquí nos encontremos. Pero posiblemente, antes de que Cristo llegara a nuestra vida, si hoy hacemos un análisis sincero de cómo vivimos, de cuáles eran los resortes que impulsaban nuestra vida, posiblemente vivimos buscando de experiencia en experiencia, y no estoy hablando ya de maridos, pero sí estoy hablando de una búsqueda incesante de significado, de una búsqueda incesante para sentir que llegué a un lugar y decir, llegué, ya estoy donde tenía que estar, ya soy lo que quería ser, ya tengo aquello que deseaba tener, ya estoy en el lugar que deseaba estar. Posiblemente cuando miremos hacia atrás, encontremos que vez tras vez estuvimos en una lucha incesante por escalar, por crecer, por alcanzar, por sentir satisfacción. Y posiblemente concluyamos que nunca lo alcanzamos a plenitud, porque siempre vivimos antes de estar en Cristo, cavando nuestra cisterna y tratando de echarle nuestra propia agua. Jeremías capítulo 2, versículo 13 dice, pero todo lo que el hombre haga fuera del Evangelio va a tener grietas que no van a poder retener. Porque Dios es la fuente de agua viva, pero nosotros no somos fuente de agua viva. Trataremos de llenar, de buscar mecanismos, autoayuda, autoconsuelo, autovaloración, dependiendo de elementos externos que nos ayuden. Me comparo con otro. La vida en esa competencia continua que vive el ser humano, tengo, alcanzo, y siempre midiéndome, estoy por encima de, alcancé lo que otro no ha alcanzado. Esa es la realidad. Y parte de los resortes que mueven la vida del ser humano cuando no está el Evangelio de Jesucristo. Así andábamos por la vida buscando significado. Y hoy, si quitamos los ojos de Cristo y no descansamos en la identidad que en Él tenemos, de seguro vamos a acudir otra vez a buscar en otro lugar, en otra persona, en bienes, en una ideología, en un concepto, en nuestra propia, pudiéramos decir, estima, aquello que solamente podemos encontrar plenamente en Jesucristo. Palabra, significado, felicidad, valía, amor, satisfacción y otras muchas palabras son los deseos más profundos de nuestro corazón. En una ocasión, un padre le dijo a un hijo, a ver, hijo mío, ¿qué tú deseas tener en la vida? ¿Cuál es tu gran aspiración? Y el hijo le dijo, papi, yo quiero tener mucho dinero, todo el dinero que yo logre alcanzar, conquistar. Le dijo, pero ¿para qué tú quieres tanto dinero? Porque yo quiero tener una mansión. Y a ver, ¿qué más? Quiero tener muchos carros. Y el padre le dijo, pero con uno no es suficiente. No. Yo quiero muchos carros. Y ahí comenzó a describir todo lo que ese niño quería. Y al final el padre le siguió haciendo preguntas, pero ¿para qué tú quieres todas esas cosas? A ver, ¿cuál es el propósito? Porque yo quiero ser feliz. Es una simple ilustración. Pero habla de lo profundo del corazón, ¿sí o no? ¿Qué queremos ser? Felices. Depende del concepto de felicidad que cada cual tenga. Pero es vivir una vida plena, donde digo, llegué, soy, tengo, alcancé, logré. Dios dice en su palabra. En esta vida, muchos quizás tengan experiencias donde expresen palabras similares, criterios similares a ese. Pero la realidad es que la necesidad más profunda que tiene nuestra vida jamás será saciada en esta tierra sin la presencia, sin la revelación, sin el perdón y la reconciliación
con el Dios que nos creó. Eso es lo que estamos viendo en esta mañana. Si podemos alcanzar lo que ese niño soñaba, gloria a Dios, amén, si Dios lo permite, y que sea para su gloria, ¿verdad? Pero necesitamos mucho más que eso. Mucho más que eso. Vayamos al pasaje otra vez. Versículo 18. Estábamos ahí. Cristo le dice, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Jesús le dijo, es que vives insaciada, buscando incesantemente lo que no has encontrado. ¿Cuál fue la respuesta de ella? Versículo 19. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Ya vio en Jesús mucho más que un judío que estaba descansando, cansado al mediodía en el pozo y que pedía agua. Cuando esta mujer dice, tú eres un profeta, por supuesto que en su mente estaba toda la revelación de la Escritura del Antiguo Testamento, donde el profeta jugaba un papel importante de parte de Dios. Era un mensajero de Dios que hablaba de arrepentimiento, de reconciliación y de posibles juicios que Dios mandaría o posibles bendiciones en dependencia de la decisión que el pueblo tomara. Y ella le está reconociendo como profeta. Puede ser que nos pregunten, ¿cómo estás? Y digamos, de maravilla, en victoria. Pero solamente quien conoce nuestro estado, lo más profundo de nuestra alma, es el Señor. Y eso es lo que estaba pasando con la vida de la samaritana. Posiblemente su apariencia no necesariamente tenía que ser de una mujer frustrada, pero Jesús le desnudó su alma. Jesús le demostró dónde estaba verdaderamente su gran problema y su gran sed. Jesús sabe cuál es la sed, la necesidad, la insatisfacción que tiene cualquiera de nuestros corazones. Jesús sabe en lo más profundo, porque Él es mucho más que profeta. Rey, sacerdote, profeta. Presentado esos 3 oficios a través de toda la Biblia. Necesitamos muchas cosas en esta tierra, pero nuestra mayor necesidad, como la de la samaritana, era beber de Jesús. No del pozo de Jacob, ni andar de marido en marido, ni de experiencia en experiencia, ni de emprendimiento en emprendimiento, buscando de proyecto en proyecto a ver qué nos hace feliz. Necesitamos beber de Jesús. Esta mujer tenía que llegar a entender que lo que ella estaba necesitando no se saciaba ni en un pozo ni en un marido, sino únicamente se saciaba en Cristo. Emocionalmente necesitaba de un marido, posiblemente económicamente necesitaba de un marido, pero espiritualmente necesitaba saciarse del Evangelio de Cristo. Económicamente tenemos necesidades, socialmente queremos tener una posición y que la gente nos quiera, ¿sí? Profesionalmente queremos tener quizás un lugar donde sintamos que hemos encontrado realización, pero espiritualmente todos necesitamos el Evangelio de Cristo y es la mayor necesidad y el mayor conflicto que tiene el ser humano, el vivir separado de Dios. Versículo 20, casi para ir ya terminando. Bien, la samaritana le da un vuelco a la conversación y pasa a hablar de sus padres otra vez. Y dice así el versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ahí entra el conflicto religioso, cultural, en el cual no nos vamos a detener. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén van a adorar al Padre. Vosotros, ustedes, adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En otras palabras, Cristo le está diciendo, detente. No es tan importante otra vez retomar la historia, hablar de lo que sucedió en el pasado, de lo que hicieron tus padres. Ahora en este momento yo te estoy hablando de ti, de tu presente y de tu futuro. Yo no quiero que hablemos ahora de la adoración que hicieron tus padres.
yo quiero que hablemos ahora de la adoración, de la necesidad que tú tienes de ser saciada para que eso repercute en tu vida presente y en tu futuro, para vida eterna, como le dijo en las primeras palabras cuando le habló del agua viva. Esa era la gran necesidad que tenía la samaritana. Y eso es importante para nosotros. No vivamos del pasado, ni para bien ni para mal. Un día logré o un día me dañaron y no vivas ni con el sufrimiento ni con la victoria del pasado. Piensa en el presente. ¿Qué Cristo quiere para ti hoy? ¿Qué Cristo quiere producir en ti hoy? ¿Cómo Cristo te quiere transformar hoy? ¿Cómo te quiere usar para su gloria? ¿Cómo va a ser tu futuro en Él? Tu futuro mientras camines aquí y cuando partas de este mundo. Eso es lo que Jesús básicamente le estaba diciendo. No te concentres en lo que tus padres hicieron. Perfecto. Pero ahora hablemos de tu vida hoy. Del aquí, del ahora y del mañana. En mí, si bebes de mí como agua viva. Así llega el Evangelio también a nuestras vidas. Bien, la samaritana habla un poco de cuál era su esperanza y vamos a decir todo el bagaje religioso que tenía su vida. Versículo 25, le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. La mujer trae a la luz algo más que conocía. La mujer tenía la esperanza de que un día vendría, ¿quién? El Mesías, el Cristo, alguien que había sido profetizado e ilustrado a través de todas las escrituras del Antiguo Testamento. Dice ella, yo sé que un día esto va a pasar. Jesús revela su identidad. Versículo 26, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Palabras muy interesantes el yo soy. Porque si vamos al Antiguo Testamento, encontramos un momento cuando Moisés le dice cuando Dios le dice a Moisés, conduce a mi pueblo para que salga de Egipto. Y Moisés le dice, bueno, ¿y cómo te presento? ¿Cómo le dijo Dios? Yo soy. Estas palabras en esta traducción, nada más que leemos, yo soy, nos recuerda, nos trae a la mente quién es Jesús verdaderamente. El verdadero Dios que se ha humanado, que se ha encarnado para identificarse con nosotros y morir en nuestro lugar, en el lugar del pecador. Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Hubo una conversión en esta mujer. Ahora este pasaje no dice que Jesús le dijo, ora conmigo y repite. Eso no se ve en este pasaje. Pero sí vemos lo que pasó con esta mujer. Y ya estamos terminando. Versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro. Se le olvidó lo que traía en la mano. Y fue a la ciudad y dijo a los hombres, vengan, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Todavía con inseguridad, ¿no será este el Cristo? Y esto es el proceso de discipulado. Nos convertimos, estamos en la fe y tenemos que comenzar a conocer verdades que van a hacernos profundizar en la palabra de Dios y nuestra fe va a crecer. Y va a venir nueva información, nueva revelación que ya está en su palabra, pero vamos a ser iluminados y vamos a seguir siendo transformados. Con eso tiene que ver el discipulado. Posiblemente llevemos tiempo en la fe y haya preguntas que nos hagan que digamos todavía, espérate, yo todavía no sé responderla. Yo sé que Cristo es mi Salvador. Posiblemente no tengamos respuesta. En ese proceso estaba esta mujer. Dice ella, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a Él. ¿De qué manera? ¿Con qué postura? ¿Con qué palabras testificaría esta mujer de mala reputación? Que los hombres de la ciudad, nos dice el pasaje, que salieron de la ciudad y vinieron a Jesús. Eso solamente ocurre cuando alguien encuentra algo valioso, más valioso que cualquier cosa, y quiere compartirlo con otras personas. Eso solamente ocurre así. Cuando entiendo que lo que tengo en mis manos, que lo que llegó a mi vida, es lo más valioso. Y que no hay nada más importante que compartirlo con otras personas. Eso es lo que estaba sucediendo con esta persona y la experiencia a la que Cristo le había llevado. Una verdadera experiencia de salvación, va a producir reproducción, multiplicación. Nos vamos a convertir en instrumentos en las manos de Dios, en voceros. No tenemos que esperar
a pasar por un proceso en el cual Jesús le diga a la samaritana, a partir de hoy te consagro para que tú seas una mensajera. ¿Ocurrió ahí? Yo te voy a impartir unos cursos y cuando tú tengas un título de licenciada en Biblia, tú puedes salir a enseñar. Eso fue lo que pasó con la samaritana. Todavía se preguntaba, parece que es el Cristo. Eso es una experiencia de conversión. Dios permita que la experiencia a la que Jesús nos haya llevado sea similar. Que haya el deseo en nuestro corazón de compartir aquello que hemos recibido, aunque todavía haya cosas que si nos preguntan no sepamos responder. Pero qué maravilla que pueda haber esa pasión y ese deseo en nosotros. Bien, terminamos con el versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Y entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días y creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ya no había duda. Total convicción de quién era Cristo. ¿Cuántos anhelan, desean y Dios permita que ya sean parte de un movimiento donde otros puedan ser traídos a Cristo por nuestro testimonio, por nuestra palabra, por nuestra dedicación para compartir con otros? ¿Qué se necesita para eso? ¿Cuándo sucederá? ¿Qué nos hace falta? ¿Nos hace falta algo más? ¿Qué es lo único que hace falta? Tener a Cristo. Haber tenido una experiencia con Él. ¿Suficiente? ¿Hace falta un título? No hace falta. Solamente una vida impactada por el Evangelio y que va en ese proceso de transformación por el Evangelio. Nada más. Preguntas para terminar. ¿Qué te hace feliz hoy? Por supuesto que en este contexto vamos a decir Cristo. Y es verdad que tiene que ser Cristo. ¿Qué es lo que verdaderamente te dará una vida que te satisfaga? Hoy, ¿con qué sueños luchas? ¿Quién de los que está acá tiene sueños? Anhelos, proyectos, que a veces hasta nos inquietan. Pero estemos claros que ningún sueño, anhelo, proyecto logrado, alcanzado, va a traer a tu vida, a tu alma, lo que verdaderamente tu alma necesita. Pensemos que Dios nos ha puesto en esta tierra y desde el principio en Adán y Eva los puso para que gobernasen sobre todo, animales, tierra, sobre todas las cosas, pero para que Dios fuese glorificado en ese contexto. Iban a regir la tierra juntamente con Dios. Iban a ser vicegobernantes con Dios de todo lo que había en la tierra para la gloria de Dios. O sea, que todo lo que Dios había creado, y atiendan bien, no era un fin en sí mismo. Dios no le dijo, yo creé todas estas cosas para que ustedes sean felices a través de ellas. Ustedes van a ser felices a través de mí y como un medio para glorificarme, para sentirse útiles, para gobernar juntos conmigo. Le doy esta tierra para que gobiernen sobre ella. Hasta el día de hoy, ese es el principio bíblico. Todo lo que hay en esta tierra no es un fin en sí mismo. No es lo que te va a traer la felicidad. Son medios que Dios ha creado para que tú vivas activo con tus capacidades, inteligencia, emociones, pasiones, creatividad, inmersas en lograr cosas como medios para glorificar a Dios, para que el reino de Dios sea extendido y el fin glorioso de tu vida es que a través de todas las cosas que Él te ha dado como medios, tú glorifiques a Dios. Hasta el día de hoy, esa es la realidad. Así que aprendamos cada día a ver todo lo que Dios nos da como medios que Él nos ha dado, que desde un inicio sucedió así, para que Dios sea glorificado a través de ellos y alcancemos nosotros en esta tierra el vivir aquel diseño para el cual Él nos puso, para que fuésemos mayordomos de las cosas que Dios nos dio y a través de ellas glorificar a Dios. Todo lo que podemos alcanzar en este mundo son medios
pero para alcanzar un fin mayor, que es la gloria de Dios, ¿verdad? Y ser instrumentos de Dios en sus manos. Bien, de esta manera llegamos al final. Vamos a orar. Vamos a dar un minuto para que cada cual ore allí en lo secreto y le diga al Señor, Señor, gracias porque has saciado la sed de mi alma, hay mucha sed en mi alma que necesita ser saciada por ti. Un minuto para que estés a sola con el Señor y después lloro. Señor, gracias porque a través de tu palabra en esta mañana hemos entendido que el encuentro contigo no depende de nuestra condición inicial. Tú no viniste para salvar a los buenos. Tú no viniste para buscar a aquellos que tienen una vida realizada, profesional, familiar, intelectual. Tú no viniste para recoger a aquellos o para encontrarte con aquellos que tienen una buena reputación, ni una buena educación, sino tú viniste a buscar y a rescatar lo que se había perdido. Y en esa condición estamos todos los que en esta mañana hemos estado compartiendo de este tiempo. Nuestra alma solamente será satisfecha en ti. Podemos vagar buscando de experiencia en experiencia, como esta mujer, de marido en marido. Podemos tener todo un bagaje religioso y conocer incluso muchas afirmaciones de tu palabra. Pero solamente un encuentro contigo, donde entendemos que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, del vivir siendo nuestros propios dioses y entender que solamente Jesús es el mediador entre Dios Padre y los hombres y que murió en mi lugar. Hasta que eso no suceda en la vida de un pecador, la sed no será saciada. Mira cada alma, cada corazón que en esta mañana se encuentra aquí. Conoces lo más profundo de nosotros. Conoces cuáles son nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestras frustraciones, nuestros fracasos, nuestros deseos insatisfechos. Conoces lo más profundo. Ayúdanos a entender que todo lo que en esta tierra podemos alcanzar, aún alcanzándolos, no son un fin en sí mismo. No es el máximo esplendor de nuestra felicidad. Son medios que tú has creado para un fin mayor, que es glorificarte a ti y usar todos los medios que nos das para glorificarte en esta tierra. Gracias por tu evangelio que ha llegado a la vida de esta iglesia. Señor, si en esta mañana hay alguien aquí que todavía no ha experimentado el beber del agua viva y que todavía no tiene a Cristo como Salvador de su vida, inquieta su corazón hoy si es tu voluntad para que pueda tener una experiencia profunda contigo. En el nombre de Jesús, amén.